En este video veremos lo que es el arqueo de Boole. Como vimos en el video pasado, George Boole sistematizó la lógica de forma matemática y esta está basada en diferentes propiedades, teoremas, axiomas y postulados. Empezaremos con la primera propiedad, que es la propiedad de la dualidad, la cual nos dice que para todo axioma, teorema o postulado va a existir una operación OR y también va a existir una operación AND. Entonces empezaremos a describir todos estos axiomas, teoremas y postulados. Empecemos con el primero. El primer teorema que vamos a ver es el de identidad. Aquí vamos a ver que el arqueo de Boole tiene semejanza a nuestra álgebra que ya conocemos. Sin embargo, para entender mejor lo que es el álgebra de Boole, veremos su comprobación a través del diagrama de Venn. Así será más sencillo memorizar y entender qué significa cada uno de estos teoremas. Empecemos con el primer teorema, que dice que A más A es igual a A, o leído como A or A me va a dar A. Como ya hemos visto, el operando de suma, o sea OR, va a indicar en el diagrama de Venn como si fuera la unión. Es decir, si yo uno mi conjunto A con mi conjunto A, pues nos va a volver a dar nuestro conjunto A. En este caso, pues no cambiaría el valor y sería solamente A. Vamos al siguiente caso. A, AND, A me va a dar A. Nuevamente, si yo lo veo en un conjunto, si yo veo el conjunto A con intersección con el conjunto A, pues va a ser todo A. Por lo tanto, la intersección de A con A, pues nos va a dar A. Los siguientes postulados son los elementos de identidad, que es A más 0 es igual a A. Esto es más parecido a nuestra álgebra cotidiana. Entonces, si vemos el conjunto A unido con la nada, pues solo nos daría nuevamente la A. Entonces, A más nada nos da A. El siguiente ejemplo es A and 0 nos da 0. Entonces, el conjunto A intersectado con la nada, pues no me va a dar la nada. Es decir, no va a haber ninguna intersección entre la nada y A. Por lo tanto, pues no va a existir nada, es decir, pues va a ser un conjunto vacío. En el siguiente, tenemos que el conjunto A con 1 me va a dar 1. Aquí cabe aclarar que si estamos trabajando en el sistema binario, solamente tenemos dos valores, que es el 0 y el 1. El 0 es totalmente falso y el 1 es totalmente verdadero. No hay ambigüedades, o sea, es falso y verdadero simplemente. Por lo tanto, el 1 simboliza todo nuestro universo, es decir, todo nuestro cuadro es 1. Por lo tanto, si yo digo cuál es la unión de nuestro conjunto A con el todo, pues va a ser pues el todo, porque A también pertenece al conjunto. Entonces todo el universo va a ser la respuesta de A por 1, o sea, va a ser igual a 1. Pasemos al siguiente. En este caso tenemos el conjunto A, intersección, o digamos AND con 1, pues nos va a dar la A, es decir, todo que se intersecta con el conjunto A, pues solamente se intersecta el conjunto A. Entonces, en este caso, pues nos va a dar A. En el siguiente ejemplo, el teorema de complemento, entonces la unión de A con todo lo que no es A,
nos debe dar todo el universo. Entonces la unión de A or A negado es igual a 1. Es decir, el conjunto A unido con lo que no es A, pues nos da todo. Procedemos al siguiente. A negado es igual a 0. ¿Cuál es la intersección de lo que es A con lo que no es A? Pues es nada. Después tenemos que nuestros dos operandos OR y AND son conmutativos, es decir, que no importa el orden. Es decir, la unión de A con B es igual a la unión de B con A. O, mejor dicho, A OR B va a ser igual a B OR A. Entonces, en nuestro diagrama de Venn, la unión de A con B es igual a la unión de B con A. Nuevamente, tenemos A and B va a ser igual a B and A, es decir, la intersección de A con B es igual a la intersección de B con A. Entonces, la intersección de A con B es igual a la intersección con B con A. Procedemos al siguiente. Vemos que el teorema asociativo es, si yo primero hago la unión de B con C y después la unión con A, pues va a ser igual, primero vamos a hacer la unión con A con B y después con la unión con C. Entonces, si lo queremos ver de otra manera, B OR C y luego una OR con la A va a ser igual a OR B y luego la OR con la C. Por lo tanto, pues es igual la unión de los tres. Después sigue lo mismo, dice la intersección de B con C, es decir, la intersección de B con C sería esto, y después hago la intersección con A, pues esto con todo esto, pues me va a quedar este pedacito. Debe ser igual a la intersección de A con B. Esta es A y B, entonces la intersección es esto. Y después esto intersectado con C me va a dar este pedacito. En ambos nos da solamente este pedazo que está aquí. Pasemos al teorema distributivo, el cual nos dice que A and paréntesis B or C paréntesis va a ser igual a paréntesis A and B paréntesis or paréntesis A and C paréntesis. Es decir, que la unión de B con C, intersección con A, debe ser igual a la unión de las intersecciones con A con B y A con C. Entonces, si lo vemos en el diagrama de Venn, tenemos la unión B con C, la intersección con A, entonces nos daría pues esta parte. Entonces nos daría esta parte. De la misma manera, si yo tengo las intersecciones de A con B, que es esta parte, con A con C, con esta parte, y uno de estas dos partes, pues debe ser igual. Entonces me quedaría esta parte. Ahora vamos a la siguiente forma, cual nos dice que A or paréntesis B and C paréntesis es igual a paréntesis A or B paréntesis and paréntesis A or C paréntesis. En otras palabras, la intersección de B con C unión con A debe ser igual a la intersección de las uniones de A con B y con A con C. Si yo tengo la intersección de B con C, es esta parte, y la uno con A, que es todo esto. Esto nos dice la parte izquierda de la ecuación. Debe ser igual
a la parte derecha de la ecuación que nos dice que la intersección de A con B, que es todo esto, con A con C, entonces se dan cuenta lo que se intersecta es esta parte, entonces nos queda exactamente igual. Pasemos al siguiente, el de absorción, cual nos dice que A OR con A and B debe ser igual a A. Lo podemos ver en el diagrama de Venn. Si yo tengo la intersección de A con B, que es esta parte, y lo uno con A, pues solamente me queda A. Vemos el siguiente. Tengo A AND con A OR B, me va a dar A. Entonces, si yo tengo la unión A y B, que es todo esto, lo intercepto solamente con A, pues me va a quedar A solamente. Paso al siguiente, que sería el teorema de De Morgan para términos negados, o sea, A OR negado y A negado. Entonces vamos a ver, dice que el negado de A y B debe ser igual a la intercepción del negado de A con el negado de B. Entonces yo tengo, esto es A y B, entonces lo que no es la unión de A y B, pues es todo lo que está alrededor de los círculos. Entonces eso debe de ser igual a la intersección de todo lo que no es A. Esto es A negado, todo lo que no es A es esto. Intersección de todo lo que no es B. Todo lo que no es B, pues es todo lo que está fuera del círculo B. Si yo intercepto estos dos, pues nuevamente me va a quedar la parte de afuera de los círculos. Pasemos a la otra forma del teorema de De Morgan, que dice que A and B negado debe ser igual a la unión de A negado o B negado. Entonces, dice, sabemos que la intersección de A y B es esto, o sea, A and B es esto. Entonces, lo que no es esto, pues es todo lo que está alrededor de la intersección. Debe ser igual a la unión de todo lo que no es A. Todo lo que no es A es esto. Todo lo que no es A es esto. Unión con todo lo que no es B. Todo lo que no es B, pues es esto. Entonces, lo que nos queda al final, pues es todo lo que está fuera de la intersección. Y esto sería lo que tenemos en este teorema de Morgan. Bueno, hemos terminado con todos los teoremas. Van a haber muchos teoremas que son muy semejantes a lo que nosotros conocemos, pero van a haber otros que van a ser diferentes a la álgebra convencional. Tenemos teoremas como nuestra álgebra, que tenemos A más 0 es igual a A y A por 0 es igual a 0, pero también tenemos el caso de teoremas en que no va a ser exactamente como nosotros conocemos. En uno de esos casos, pues sería, por ejemplo, los de absorción, que no es como nuestra álgebra convencional,
o de De Morgan, etc. Pero a través del teorema de Bell podemos comprobar de manera sencilla que son correctos y también nos sirven para memorizar algunos de los teoremas de forma sencilla. Pues hemos terminado con este video de álgebra de Boole.